bueno, ha habido críticas, por ejemplo, por parte del cardenal Jorge Urosa Sabino a lo que él ha denominado la actuación de algunos cuerpos de seguridad. La Iglesia venezolana ha estado condenando en la voz del cardenal esta actuación. La pregunta es, cuando se condena la violencia, ¿qué posición tiene también la Iglesia? No solo con la actuación que han tenido algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, sino también de algunos ciudadanos de la población venezolana que han manifestado por la vía violenta en las calles de algunos puntos del territorio nacional. Desde el primer comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal el 14 de febrero, nosotros hemos condenado la violencia, venga de donde venga, ya sea aquellos que aprovechan la oportunidad de las manifestaciones para cometer actos delictivos, como aquellos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que, abusando de su autoridad, pues han reprimido violentamente la violencia, como también pues la preocupación por aquellos grupos civiles que en posesión de armas, lo cual es ilegal, han intervenido dentro de estas manifestaciones con el fin pues también de controlarlas o reprimirlas. La violencia no es el camino para la solución de los problemas. Con la violencia se agrede, con la violencia se hiere, con la violencia pues se pierden las vidas que tanto dolor pues causan a los venezolanos. Por eso desde el mensaje cristiano y desde el mensaje ciudadano nosotros hemos llamado a todos los sectores de la población a resolver sus problemas por vías pacíficas, y allí es donde entra pues la urgencia del diálogo como un instrumento para la resolución de esas diferencias desde un modo racional. Nos han llegado algunos comentarios, padre, a través de la red social Twitter. Nuestra compañera Carolina Pereira los tiene. Carolina. Así es, Gabriel, Monseñor, bastante intervención de nuestro público. Trotómano nos dice que no confía mucho en los diálogos de paz. Más que tener un gobierno inoperante, somos una sociedad disfuncional. ¿Qué le responde? Bueno, precisamente porque si hay cosas que no funcionan en nuestra sociedad, es solo desde la responsabilidad de todos, no puede ser simplemente algo que se concentre en el gobierno o en los órganos del Estado, sino que todos los ciudadanos, desde nuestra propia responsabilidad y desde el lugar donde nos desempeñamos profesionalmente, el campo de la familia, nuestro compromiso en las organizaciones ciudadanas, pues tenemos que aportar lo mejor para que las cosas funcionen en todo orden, en el orden de la convivencia ciudadana, en el orden de una economía que haga posible que los muchos recursos que tiene Venezuela sean colocados pues para la calidad de vida de todos los que habitamos en esta tierra, y para que nuestra patria Venezuela transite sendas de justicia, de libertad y de paz. Monseñor, tenemos más intervención. Héctor Méndez nos dice, el país entero solicita que las siguientes reuniones sean en cadena nacional. ¿Usted considera que es necesario que estas transmisiones sean en cadena nacional? Bueno, creo que el que sean públicas da confianza y es una ayuda pues para aquellos que tienen dificultades en creer en el diálogo, el que es... a pesar de que es un esfuerzo grande, ¿no? El estar pues muchas horas hablando y escuchando, es la posibilidad de cotejar las diversas posiciones y que no se crea, como algunos piensan, que eso puede llegarse a acuerdos ocultos. Lo que es la verdad, pues si se muestra a todos, creo que favorece este clima de diálogo. Evidentemente esto será más necesario en los encuentros iniciales, luego se necesitarán otras formas para ir tocando cada uno de los asuntos que estén sobre la mesa. Claro, Monseñor, pero fíjese que precisamente sobre este punto que comentaban a través de las redes sociales, lo leía nuestra compañera Carolina Pereira, sobre la necesidad de hacer estas reuniones en cadena nacional. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se dio la situación de las bases militares en Colombia, que se dio una reunión de emergencia de la UNASUR en Argentina, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tocó precisamente ese tema y dijo: el problema a veces de hacer este tipo de reuniones con transmisión es que los actores involucrados le hablan más al público que realmente a lo que es el entendimiento que se debe hacer en una mesa. Suponemos llegará un momento
en el cual pues deberán darse algunas reuniones, no necesariamente transmitidas en cadena nacional, para poder avanzar en pasos concretos de lo que va a ser esta mesa de diálogo. Eso es evidente, o sea, el diálogo no se puede considerar como un hecho puntual. Decía que el que al principio se haga de modo público puede ser un signo de confianza y de confianza mutua, pero es evidente que para poder solucionar problemas concretos se necesitará bastante tiempo de trabajo y de trabajo más técnico, de trabajo más preciso sobre asuntos concretos, y eso no será posible pues que esté a la vista de todos de la misma manera, porque coparía pues toda la programación televisiva. Claro, ahí entraríamos, monseñor, en el tema de los resultados que se esperan de estas mesas de diálogo entre sectores del gobierno y algunos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, sobre todo cuando hay una variopinta infinidad de expectativas en la población venezolana. Bueno, por una parte, sectores que dicen no queremos que este diálogo vaya a conducir realmente a hechos concretos y tangibles para todo el pueblo venezolano. Hay sectores de la oposición que han manifestado abiertamente que no creen ni participan tampoco en este diálogo. ¿Cuáles consideran ustedes desde la Conferencia Episcopal Venezolana serían quizás esos principales 4 elementos que podrían surgir como resultado en el muy mediano plazo, además por no decir en el corto, resultado de este diálogo entre gobierno y oposición? Bueno, yo creo que una de las cosas sobre las que se debe profundizar en la mesa de diálogo es la finalidad del mismo diálogo. Este primer encuentro pues ha sido manifestar las posiciones distintas, pero podría prolongarse en el tiempo sin ningún resultado efectivo. O sea, el sentido del diálogo, la finalidad del mismo, incluso el sentido de la mediación de los organismos que están allí implicados debe precisarse para poder alcanzar efectos concretos. Por eso es necesario también fijar pues una agenda de trabajo sobre aquellos puntos que interesan a las partes y al conjunto de la vida nacional. Tal vez allí haya alguna dificultad en alcanzar acuerdos. Creo que hay asuntos muy importantes de la vida nacional, como el problema de la inseguridad y de la violencia generalizada. También está el problema económico y el del funcionamiento de las instituciones públicas. Serían asuntos prioritarios que debían discutirse en la mesa, pues para que todos puedan aportar desde sus propias perspectivas en asuntos gruesos, importantes, pues que nos afectan a todos. Pero fíjese que sobre estos resultados, monseñor, por ejemplo, hay peticiones expresas que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática, revisión de lo que ellos han denominado una ley de amnistía, la liberación de los denominados presos políticos, reconducción del país en algunos puntos en específico, la democratización de lo que ellos llaman algunas instituciones del Estado venezolano. Sin embargo, actores del gobierno ya han dicho, bueno, hay que revisar bien exactamente cada una de esas peticiones. Ley de amnistía para personas que han cometido delitos en el pasado, eso no va a ocurrir. Entonces, allí pareciera trancarse el juego de una parte y de otra. Bueno, pero hay que revisarlo. Precisamente el diálogo es para profundizar en las diferencias, para ver los puntos de vista. O sea, si se parten con prejuicios en el diálogo, con posiciones cerradas, difícilmente se alcanzará pues los objetivos. Creo que de lo que se trata es que se vean las posiciones y hasta dónde se puede llegar. Un diálogo también debe tener la posibilidad de modificación de conductas de una parte y de otra, del reconocimiento de equivocaciones o la posibilidad de emprender caminos nuevos. ¿Incluiría también en ese aspecto la conducción de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor? ¿Alguna rectificación por parte de la Conferencia Episcopal? Bueno, creo que la Conferencia Episcopal, como todos los cristianos, está llamado siempre a revisarse en su papel. El Santo Padre ha hecho un llamado reciente a la Iglesia muy concreto a renovarse desde las fuentes mismas del Evangelio. Hay una nueva perspectiva
de acercamiento, de misericordia, al cual estamos llamados permanentemente todos. Precisamente este tiempo de Cuaresma y de la Semana Santa es un tiempo en que todos los cristianos somos llamados pues a revisarnos profundamente para ser cada vez más fieles a los mandatos del Señor. O sea, es una tarea constante de la Iglesia y de todas las instituciones de la Iglesia, esa constante revisión para ser cada vez más fieles al Señor. Monseñor, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Monseñor Jesús González de Zárate, obispo auxiliar de Caracas y secretario general de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Su bendición, además, para todo el pueblo venezolano. Dios los bendiga a todos y que tengan una Semana Santa pues muy llena de los dones del Señor.